Plantea el futuro. Le voy a dar la bienvenida a Pablo Poza. Pablo es director de la Licenciatura de Negocios Digitales de la Universidad Austral. Bienvenido, ¿cómo andás? Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, todo muy bien. Además, también trabajás en lo que tiene que ver con desarrollo de programas relacionados con cómo aprovechar las oportunidades de negocios que genera la tecnología. Sí, lo que vemos más básicamente que hoy la tecnología es un facilitador, está en el entorno, ¿sí? Y la capacidad de los directivos en las organizaciones tiene que ver en cómo aplicamos esa tecnología para impactar nuestros modelos de negocios y darle nueva vida a nuestras propuestas de valor. Es decir, aplicar la tecnología en nuestros negocios. Y eso se aprende, se puede aprender, hay contenido. Se aprende y se ejercita, digo, tiene que ver con contenidos académicos, tiene que ver con los doers, ¿no? La tecnología es algo que palpamos, que se ejecuta, ¿no? Pero lo que venimos a decir es no enamorarnos solamente de la tecnología, sino de enamorarnos de los negocios y cómo transformar nuestros negocios a partir de la aplicación de tecnología. Pablo, vamos a compartir tu carrera profesional y seguimos profundizando sobre esto que estamos charlando. Por favor. Pablo Martín Poza, director de la Licenciatura en Negocios Digitales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. Ocupa su cargo actual desde el año 2020 y desde 2013 se desempeña como profesor en el IAE Business School, en el área de política de empresas, especializándose en temas de tecnología y su impacto en los negocios. Pablo es licenciado en Administración de Empresas de la UBA y obtuvo su máster en Administración de Empresas en el IAE Business School. Domingo Esperanza, presidente de Newmark, empresa de compañía de servicios inmobiliarios relacionados con la búsqueda de oficinas corporativas, ¿no? Sí, solo en el mercado corporativo trabajamos. Pero bueno, ahora en un tsunami total, lo que tiene que ver con tu trabajo. No solamente porque cambiaron las exigencias de las empresas y las dinámicas laborales, sino también porque el futuro plantea fuertes desafíos. A ver, sí, definitivamente sí, el futuro del trabajo es cuanto menos, pero lo vas construyendo día a día el futuro del trabajo. Si uno piensa que cualquier edificio de oficinas o un hotel o cualquier lugar donde se trabaje, porque hablemos de espacios de trabajo, lo proyectás hoy, lo terminás en 5 años y va a servir 50 años, es impensado quién lo va a usar y cómo lo va a usar. Entonces creo que el proceso, nosotros como empresa que brinda servicios de consultoría, es dónde tenemos que estar y dónde elaboramos los procesos de innovación para ayudar a nuestros clientes. Entonces incorporamos un concepto que es el de espacios con propósito, que tienen que ir más allá de la simple oficina con un escritorio, el puesto de trabajo o donde siento una secretaria, que son cosas que ya hace años están, si no extinguidas, en vías de extinción. Entonces pasa más por la experiencia, en la puja de talento, que seguramente él va a tener mucho más para decir que nosotros, cómo nuestros clientes pueden retenerlos, pueden tomarlos, pueden incorporarlos, cómo se generan los procesos de innovación y de creación dentro de esos espacios de trabajo, procesos de inclusión, de compromiso social, de trabajo con el medio ambiente. O sea, es un ecosistema bastante más complejo que el simple hecho de ir a trabajar o de entrar a un lugar donde yo sé que me siento en este escritorio. Y Domingo, y antes de trabajar en la decodificación de las mentes humanas y qué los motiva a la hora de trabajar, hiciste todo esto, mirá. Domingo Esperanza, CEO de Newmark Argentina. Como fundador de la compañía, cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector inmobiliario corporativo nacional y regional. Domingo es arquitecto y reúne una importante actividad académica como docente en universidades nacionales y extranjeras. Además, participó como miembro del board de Joint Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard y el MIT. En su tiempo libre disfruta del running y del programa de radio que hace con un grupo de amigos. Ay, no sabía que tenías un programa de radio. Sí, hace como 100 años. Lo inventó Claudio Di Stefano y no va nunca más. Así que ahora es nuestro. Te adueñaste. Claro. Cuidado con el serrucho, no me voy a correr del sillón. No, ya está. ¿Ya estás? Gustavo Aguilera, director de Manpower, bienvenido. ¿Cómo andás? Hola Carla, ¿cómo estás? Mucho gusto. Acá hicimos un recorrido lo que tiene que ver con los desafíos que genera tanto el liderazgo y los recursos humanos al avance de la tecnología y al futuro. Y vos tenés el enorme desafío de cómo, suena medio raro, pero cazar talentos en este mundo tan cambiante. Sí, atraerlo. A mí no me gusta mucho la palabra retención. Yo digo, la ecuación cambió y hoy decimos que el talento elige dónde trabajar. Pero para elegir, los empleadores tenemos que ser atractivos. Entonces, los entornos laborales que debemos ofrecer tienen que ser atractivos para ese talento que hoy elige dónde trabajar, entornos con propósito, flexibilidad, vida, trabajo,
se rompieron las barreras demográficas, entonces hoy la gente puede elegir trabajar desde cualquier lugar del mundo y esa elección es exquisita, digo. Los empleadores tenemos el desafío de ya no solo pensar en beneficios, no solo pensar en la compensación, sino en la experiencia que el empleado va a tener eligiéndonos trabajar, ¿no? Y con algunas variables interesantes que se incorporaron en los últimos años en relación a la elección, que tiene que ver con incluir temas como diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, cuidado del planeta, del medio ambiente, lo que ocurre en los entornos laborales en relación al liderazgo, esos líderes que tienen que ser inspiradores, que también nos deben enseñar, y por último, todo lo que tiene que ver con cuánto tiempo va a durar ese romance entre el talento y las compañías, ¿no? Yo digo, el romance va a durar poco y tenemos que estar preparados para que eso ocurra. Con lo cual, la velocidad de aprendizaje de las organizaciones tiene que ser muy rápida, porque la gente elige estar poco tiempo en las empresas. Gustavo, vamos a presentarte formalmente y seguimos charlando. Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y People and Culture de Manpower Group Argentina. Ingresó a la compañía en 2014 como gerente de capital humano y desde 2020 se desempeña en su cargo actual, además de presidir el Comité de Diversidad e Inclusión para la TAM. Gustavo es licenciado en Psicopedagogía y Ciencias de la Educación, Gestión y Servicios de Recursos Humanos por la Universidad de Lomas de Zamora y posee diversos estudios de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés. Pablo, en la presentación hablabas de la importancia de no enamorarse de la tecnología, pero sí aplicarla en forma per se, ¿no? ¿Cómo lo aplicás esto a los modelos de negocios? Es decir, ¿cómo le explicás a los ejecutivos que muchas veces vienen con toda una carrera profesional desarrollada en un mundo más estructurado, una licenciatura, un mundo más rígido, para que se adapte a este nuevo mundo? Mira, las conversaciones inician con entender cuál es tu propuesta de valor. Dicho en términos más simples, ¿por qué te compran? Si yo logro entender por qué a las empresas les compran sus servicios, sus productos, lo que queda por mi lado entonces es actualizar el cómo llego a ellos. Y ahí es el rol de la tecnología. Cómo enriquezco esa propuesta de valor con tecnología. Y hoy han bajado la barrera de acceso a la tecnología está disponible en el entorno, para cualquier corporación en su headquarters en Holanda o para 2 chicos de startups en Palermo. Digo, la tecnología está accesible en términos de conocimiento, económico y etcétera. Entonces, la decisión es entender cómo enriquezco mi propuesta de valor en el marco de un modelo de negocios de manera tal de seguir respondiendo a las necesidades del cliente. O sea, lo que no tengo que perder de vista como empresario es por qué me compran. Domingo, hablabas de lugares de trabajo con propósitos. Decodificame ese concepto. Es decir, ¿cómo lográs un lugar de trabajo con propósito? ¿Qué significa eso? Bueno, claramente el desafío principal es eso. No tiene que ver solo con la resolución física del espacio, que tiene que tener un correlato físico. Cuando me refiero al correlato físico, me refiero a cómo está diseñado, los materiales que se utilizan y demás, sino que tiene que ver con propósitos que van más allá, que trascienden el simple hecho, como hablaba él, con propuestas de inclusión. Estamos trabajando en los edificios que gerenciamos, por ejemplo, que son algunos edificios industriales y otros edificios de oficinas, con ONGs como ALPI, para empezar a generar una accesibilidad completa del edificio. Va más allá, todos imaginamos una rampa para subir con silla de ruedas, y el 90% de nuestras rampas generan más discapacidad que la que facilitan subir y bajar. Estamos hablando de una visión completa, de imaginar cómo eso impacta en todos nosotros, en nuestra propia estructura, en nuestra empresa, trabajar con personas distintas a nosotros, al estereotipo de lo que nosotros nos imaginamos. Vos decís, ¿qué hace Domingo hablando de esto, siendo arquitecto y trabajando en una empresa de real estate? Bueno, es que ese es el negocio y ese es el futuro de cómo los negocios, entendemos, van a empezar a funcionar. Que tenga compromiso con el medio ambiente, que sepamos la basura que produce el edificio. El real estate corporativo es el principal productor de huella de carbono en las ciudades. Estamos hablando de hoteles y de oficinas. No estamos hablando de industria, los parques industriales son otra cosa, pero genera más inclusive que el transporte automotor. El impacto de esa huella de carbono, reducirla, es un compromiso que ya hoy los inquilinos comienzan a pedir. Las generaciones que se incorporan en el trabajo quieren eso como propósito de la empresa que los emplea, de las empresas que los nuclea. Entonces, si vos no le das una respuesta, no vas a conseguir lo que a ellos les pedimos que nos consigan, que es talento. Bueno, le pedís que consiga talento en un mundo en el que escasea el talento. ¿Cómo haces para enamorar
con tan pocas opciones. Es curioso porque te escuchaba y uno se plantea cuáles son las 5 preguntas principales que te hace una persona en una entrevista laboral. El salario y los beneficios no están dentro de esas 5 primeras preguntas. Es curioso, pero la gente hoy se interesa mucho más por estos temas, la diversidad, el cuidado del planeta, el liderazgo, el entorno laboral, y eso es difícil si la empresa realmente no es consistente y no es congruente con sus prácticas. Es decir, estas prácticas se tienen que sostener en el tiempo. Hoy los candidatos van preparados, por ejemplo, a una entrevista laboral y conocen perfectamente el espíritu de la compañía, su compromiso con la sociedad. Y esto tiene que ver con cerrar la cadena de valor. Hoy la cadena de valor entre clientes, proveedores, los empleadores, las empresas, se empieza a cerrar si no compartimos esos valores y esos objetivos, que están relacionados con los objetivos de la ONU, ¿no? Digamos, hoy pensar en un 2030 donde compartamos el compromiso con el planeta, con el medio ambiente, con la diversidad, empieza a ser un valor en sí mismo para todos los stakeholders. Es decir, hoy ya pienso en los proveedores que contrato, pienso en el cliente con el que voy a estar trabajando, qué está necesitando ese cliente, y pienso en mi talento, ese talento que busca que mi empresa tenga ese compromiso. Es curioso y además da mucha felicidad saber que la gente hoy, digamos, pone en este lugar estas cuestiones, ¿no? ¿Y cómo se trabajan estas nuevas habilidades y capacidades, ¿no? desde la universidad? Sí, es interesante porque estos temas que mencionan se daban solo a nivel de educación ejecutiva, digamos, era preocupación de la gerencia, los directores, entonces preparar a tus profesionales que tienen una base universitaria con estos nuevos requerimientos del mercado. Ahora, todas esas inquietudes han bajado a nivel de adolescentes. Hoy no solo ya en la universidad, los chicos en el secundario ya tienen su startup, saben codear, saben lo que es un dato, corren un algoritmo, o sea, ya llegan a la universidad con esos drivers, si querés, esos disparadores en la cabeza, ya aflorados, digamos, ¿no? ¿Cómo lo hemos encauzado? Dentro de la Universidad Austral tenemos la carrera en licenciatura en negocios digitales. En 3 años, esa carrera tiene la mitad de la matrícula de todas las facultades de ciencias empresariales. Por ejemplo, en comparación con carreras tradicionales como administración de empresas, economía o contador, ¿no? Es decir, que estas inquietudes que nos parecen a nosotros, cierta preocupación gerencial, si se quiere, han bajado literalmente. Por eso cuando digo a veces que esto está en el entorno en serio. Está disponible para todos. Entonces, disponible inclusive para gente más jóvenes. Y las inquietudes las manifiestan estudiando carreras de grado, y ahí es donde estamos nosotros en negocios digitales con contenidos como datos, software development, product development, o sea, inquietudes de las que mencionaron ellos. Así que, perdón, una cosa que es interesante, y es que una de las cosas más anacrónicas que siguen funcionando en cualquier espacio de trabajo es que vos te tenés que registrar en un mostrador y tener una tarjetita para entrar. Muchos de los comentarios que recibimos, eso se hace por cuestiones de seguridad, básicamente. Pero no se traqueaba nada con esa información. Un poco por privacidad de datos personales de las personas, pero por otro lado porque no se sabía qué hacer. Con estos compromisos que estamos haciendo, estamos implementando un montón de desarrollo tecnológico para poder traquear todo lo que se hace dentro del edificio. Proveedores, visitas, usuarios, empleados, directivos, los camiones que se llevan y traen mercadería o residuos, para empezar a ver cuál es el impacto real que tiene todo esto. Lo más sorprendente es que los más jóvenes empiezan a decirte y empiezan a traer soluciones completamente diferentes a las que estábamos haciendo y pensando de origen. Por ejemplo. Bueno, ¿para qué te vas a loguear si ya pueden mandarte desde antes un código QR o un link que cuando te estás acercando al edificio, entonces tu experiencia de entrar a un edificio es completamente diferente. Y cuando vos entras ya te loguea y ya sabe que estás adentro y te puede decir, bienvenido, tomate el ascensor, andate al lugar. No estamos hablando de nada sofisticado, los edificios ya lo pueden hacer. Es simplemente empezar a implementar ese tipo de soluciones. Y como esto, millones de cosas más, hasta cosas más simples, como que vos vas a ciertos centros comerciales y percibís de qué cadena es por el perfume que tienen en el aire acondicionado. Y hace a la experiencia también, y ahí no estamos hablando de grandes desarrollos tecnológicos. Por eso insisto, ¿no? O sea, enamorate de la propuesta de valor. Después lo resolvés con tecnología que, como dice Domingo, está disponible. No es rocket science, digamos, todas estas cosas que mencionan. Están disponibles. La creatividad, la preocupación, lo que tenemos que estar pensando es esa propuesta de valor. Después lo pongo en un modelo de negocio tal que monetice, digamos, ¿no?
Pero lo que tenemos que estar pensando es cuál es el desafío de negocio a resolver. La tecnología, desde ya que me va a ayudar a resolverla de manera Es un rápida. activo. Claro, ¿sí? Pero Al servicio de. Al servicio de esa propuesta de valor. Por ejemplo, acceso a un edificio. Gustavo, hablabas de que ya no se pregunta cuánto voy a cobrar ni cuáles son los beneficios y que el gozo, el bienestar, la experiencia está en el centro de la escena. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que más valora hoy a la hora de ingresar a una compañía? Mira, nosotros estamos en más de 80 países alrededor del mundo y generamos mucha investigación, preguntamos a los empleadores y les preguntamos a las personas que piden. La flexibilidad laboral te diría que es básicamente el primer pedido, ¿no? Un esquema híbrido de trabajo y si no es completo de home office, cuántos días libres, qué licencias tenés, qué licencias hay en relación ligadas con diversidad. Hoy la gente pregunta esto, ¿hay licencia de paternidad, de maternidad? ¿Cuántos días? Digamos, estas cosas que es la repregunta que te hace el candidato para realmente corroborar que eso que vos mostrás como marca empleadora tiene consistencia. Entonces, es interesante pensar que esto empieza a estar dentro de una entrevista de trabajo y, como decías vos, en cualquiera de los niveles, ¿no? Hoy ya no es una demanda de cargos ejecutivos, sino que lo pide y justamente es ahí donde tenemos que apuntar, ¿no? Estas generaciones piden esto. En el año 2025 va a haber 149 millones de puestos nuevos de trabajo ligados a la tecnología. Sí. Y va a haber que ocupar estos puestos, ¿no? Y va a haber que encontrar ese talento. Y allí, digamos, la configuración de los esquemas que hoy conseguimos como esquemas de trabajo va a seguir cambiando aún más. Digamos, a mí me gusta pensar que la pandemia nos dejó algunos aprendizajes, ¿no? Yo tengo un doble rol en la compañía, soy el director del área de capital humano, pero también dirijo la unidad de negocios de consultoría organizacional. Y las empresas nos dicen, bueno, pero ¿cómo hago para que la gente no se vaya? Y lo que nosotros les decimos es, ¿qué les estás ofreciendo? ¿Qué experiencia tiene la gente cuando entra a trabajar en tu compañía, ¿no? Entonces, ser flexibles en eso, pensar que hoy realmente tenemos que derribar todas esas barreras que nos hacen pensar en modelos de trabajo anteriores y haber capitalizado el aprendizaje que nos dejó la pandemia en relación a esto, porque la gente se conectó con el ser. Este es un tema que a veces las empresas dejamos de mirar. ¿Qué significa que se conectó con el ser? Cuando tuviste más tiempo de estar con tu familia, de entender la importancia que tiene de estar con tus hijos haciendo las tareas o compartir un almuerzo. Si las empresas no miramos que ese talento hoy privilegia estas cuestiones, estamos en un grave problema. Tan breve interrupción, perdón, pero una experiencia que estamos viviendo, nosotros tenemos el 90% de los que estamos en la oficina son post-pandemia, digamos, o son pandemias, para decirlo de alguna forma. Cambió completamente la estructura de la empresa. Y lo interesante fue cómo fuimos incorporando y derribando, yo tengo 61 años, cómo fuimos derribando cosas que dábamos por recontra aceptadas. Claro. Nos creíamos modernos porque ya teníamos home office pre-pandemia, ahora es claramente líquido, hiperflexible, sí. Pero además de la hiperflexibilidad, en las últimas entrevistas, además de venir con muy estudiada la empresa, lo más sorprendente, distintos tipos de cargos y de niveles y de profesionales que buscábamos, dos cosas que me sorprendieron. Venían con el día del cumpleaños, ¿ustedes qué hacen? Sí. Y si cae fin de semana, ¿qué pasa? Sí. ¿Y cuántos días al mes o al año tengo de libre disponibilidad que no computan con mis vacaciones? Entonces digo, ¿pero para qué los querés? Para hacer lo que quiera. Y es algo que nosotros no lo teníamos incorporado. O sea, hoy lo incorporamos. Estamos discutiendo cuántos días al año pueden ser, pero es qué día puedo hacer lo que yo quiera. Era una pregunta que yo jamás le iba a hacer a un empleador. O sea, el día de mi cumpleaños fui a trabajar más que nunca para demostrar que yo soy muy sarmientino. Es una cosa totalmente anacrónica, pero definitivamente es así. ¿Y tienen relevado, Domingo, por ejemplo, si se usan las terrazas ahora tan de moda a la hora de Las terrazas tienen un problema, es que la mitad o más no están habilitadas todavía. Ay, Dios. Entonces, para poder habilitarlas tienen que tener barandas, seguros, etcétera, etcétera. Pero sí, se utilizan, de hecho los rooftops de la Ciudad de Buenos Aires están todos explotados y estoy seguro que la mitad está flojo de papeles, pero la presión hace que se usen. Nosotros, por ejemplo, estamos en un espacio de coworking y eso la gente lo celebra porque tienen la posibilidad de ir a pisos comunes donde se encuentran con gente de otras empresas. Claro. Y como un Tinder. Exactamente, más o menos así. Y además pueden hacer after office en el mismo edificio, digamos.
Y son cosas que la gente valora al momento de decir, bueno, vamos una vez a la semana a la oficina, pero tenemos una experiencia distinta. Nos encontramos con otra gente y podemos además en ese espacio divertirnos cuando termina el horario de trabajo. Mira, yo te lo llevo ahí al entorno, me gusta resumirlo como que la diversidad te enriquece. Esa interacción física o de distintas profesiones Sí, otras finalmente te industrias. enriquece. Talentos distintos. Hoy trabajamos en célula de trabajo, donde hay gente de marketing, de productos, de recursos humanos, gente de tecnología. Y esa comunión en un rooftop o en un ámbito virtual te enriquece. No solo enriquece al profesional, sino enriquece a las organizaciones. Haces cosas que antes no podías hacer. Obviamente. Tener esta mirada compartida, compartir un café con alguien que no sé qué profesión tiene y no sé de qué país es, nos enriquece a todos. Y ese es el estadio donde están yendo las organizaciones. A trabajar en ecosistemas donde somos colaboradores y nos enriquecemos a partir de las experiencias y de esa interacción. Ese es el estadio donde, desde el punto de vista mío, del conocimiento y el aprendizaje, es hacia dónde vamos. Hay algo muy interesante que está ocurriendo y es que la demanda en términos de incorporar prácticas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia en las compañías cada vez es mayor, es exponencial, diría yo, ¿no? Sí. ¿Cómo incorporo estos temas en mi agenda corporativa? Y hay diferentes niveles de desarrollo en diferentes industrias, tal vez y en diferentes compañías, tal vez las multinacionales ya tienen un camino recorrido. Nosotros en Manpower Group tenemos más de 20 años de experiencia en estos temas. Y esto que vos planteás de cómo enriquece la diversidad es un activo que hoy ya se puede medir en términos de productividad. Y las empresas que ya tienen un camino bastante amplio recorrido, ya hoy apuntan a la neurodiversidad. Es decir, los primeros pasos tienen que ver con incorporar a aquellos colectivos en desventaja, y eso está muy bien, poner foco en género, trabajar con discapacidad, personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, diversidad sexual. Pero lo interesante es que el resultado de este cambio en términos de cultura organizacional tiene que ver con ese nivel, con ese estadio de neurodiversidad que nos hace ser más innovadores, más proactivos, que haya una fricción sana en el intercambio entre las personas en las organizaciones, para que realmente nos estemos desafiando todo el tiempo en función de que todos pensamos distinto y eso nos enriquece, ¿no? Digo, ese es también un camino al que vamos y que hay que profundizar, digamos. La diversidad enriquece y es un activo en sí mismo que hoy se puede medir. Y en ese sentido también los espacios de trabajo, Domingo, o esta necesidad de la que hablaba de la interrelación, la co-creación, encontrarte con gente, implica que no siempre el full home office es una buena alternativa. Mira, cuando tuvimos que quedarnos adentro de casa, el lado positivo fue que se horizontalizó mucho las estructuras, porque todos mostrábamos nuestra intimidad. Todos estábamos padeciendo lo mismo. Eso hizo que un poco se rompieran ciertos paradigmas cuando empezamos a vernos de vuelta. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos el doble desafío. Por un lado, muchas de estas cosas nos pasan a nosotros como organización, local, regional y global, donde todas estas discusiones, de hecho, dentro de un rato yo me sumo a una call de toda la región donde estamos hablando de estos puntos, todas las oficinas de América Latina, pero también asesoramos a nuestros clientes, que en algunos casos son organizaciones que quieren ver cómo refuncionalizan sus espacios de trabajo, cómo los piensan ante una relocalización, fusión o lo que fuere, y en otros casos a un inversor que va a poner cientos de millones de dólares en un edificio que quiere que funcione y que genere retorno sobre su inversión para los próximos 30, 40 años. Y estamos en este contexto. Entonces, es interesante cómo trabajás con arquitectos, cómo trabajás con ingenieros, cómo trabajás con sociólogos, cómo trabajás con las distintas áreas, con tecnología, cómo empezás a ver las tendencias de un modo muy diferente y cómo empezás a pensar, básicamente esto, de la diversidad surge una cultura de innovación muy superior a la que genera, yo siempre hago el mismo chiste del teorema de Homero Simpson que dice ataca al distinto en una corporación, y si después de 5 minutos no te das cuenta que eres el distinto, andate porque sos vos. Hoy, mezclarse con el distinto es mejorar, es crecer y es ser mucho más creativo e innovador. Un punto para complementar en relación al regreso a las oficinas, y creo que a eso apuntabas vos, Carla, es interesante pensar que es necesario también el encuentro, ¿no? Que las personas necesitan
como validar ese sentido de pertenencia, esos valores compartidos. Entonces, el volver a la oficina tiene que tener un propósito, tiene que tener un sentido. Si convocar a una persona para que haga lo mismo que hace en la casa y, digamos, y esté en calls virtuales todo el tiempo, aislada en el entorno de trabajo, no tiene ningún sentido. Es decir, convocar a la gente a trabajar para que haya un propósito, es decir, un trabajo en equipo, un intercambio con sus líderes, conversaciones, trabajar sobre problemáticas que vamos a resolver distintos si nos encontramos y estamos cara a cara. También hay algo muy interesante en relación a el debate virtualidad-presencialidad. La presencialidad genera vínculos distintos, resoluciones diferentes, que no las habilita la virtualidad. Yo digo, en la virtualidad aprendimos a ser muy impunes. Sí. La pantalla parece que de alguna manera te habilita determinadas cuestiones que tienen que ver con cómo me vinculo con el otro y demás. Entonces hay que encontrar el equilibrio. Es necesario entender que la virtualidad trajo cosas súper interesantes, acortó barreras, fronteras, pero la presencialidad nos da eso que no lo da otra cosa, que es cómo resuelvo un tema con vos en este momento y a través del vínculo que tengo, que es distinto y lo percibo diferente cuando estamos frente a frente. Eso no hay que perderlo. Digo, y las personas están buscando volver ahí. Domingo, ¿cómo van a ser las oficinas del futuro? Están siendo hoy, digamos. El futuro se construye día a día. Por de pronto son para recibir mucha mayor flexibilidad en el términos de espacio, con la tecnología dándole servicio y no... Cuando me refiero a la tecnología dando servicio, es que sea, digamos, cada vez más es independiente cada piso del otro piso. Por ejemplo, cosas tan simples como que los aires acondicionados originalmente eran grandes máquinas gigantescas que prendías todo el edificio y apagabas todo el edificio, que tengan un cuidado del medio ambiente, no solamente en su operación, sino desde su concepción. Pensá que desde que se produce un material en el lugar de destino, se traslada a un centro urbano, se lleva a un centro de distribución y luego se pone en la tierra o en el lugar donde se va a construir el edificio, lleva una cadena de valor enorme, pero al mismo tiempo un impacto que va dejando en el medio ambiente muy importante hasta que se termina de construir. Quiénes son las empresas que lo construyen y cómo tratan a sus colaboradores, esas empresas que lo construyen. Todo ese proceso está cada vez más cuidado, cada vez más estudiado, cada vez más comprometido con el fin y el propósito para el que va a ser. Pablo, cierro con vos. ¿Cómo preparás a los jóvenes para estar preparados para liderar modelos de negocios que ni siquiera hoy existen? Sí, a ver, y conecto un poco lo que hablamos de la diversidad con lo que me preguntaste al principio, ¿no? ¿Cómo modernizás tu modelo de negocios? La mayoría de los nuevos negocios no vienen del core, de lo que hoy haces. Por ejemplo, cómo un retail, un e-commerce se transforma en el principal medio de pago de la Argentina o de Latinoamérica. Bueno, lo veíamos en el panel anterior. Lo veías en el anterior, como una telco termina siendo un medio de pago. O como una plataforma de delivery termina siendo el principal retail con más de 140 stores a lo largo de Latinoamérica. Entonces, lo que vos conectás es esa diversidad, ese talento, donde la tecnología definitivamente es un facilitador y es lo que te va a permitir escalar con esta mirada de nuevos modelos de negocios. Generalmente, los nuevos modelos de negocios no vienen del core. Eso que llamamos core capabilities, lo que a vos te trajo hasta acá, probablemente no te sirva hacia adelante. Exacto. Tengas que desarrollar estas nuevas capacidades y cuanto más diverso en el talento y en la riqueza, me parece que vas a estar mejor preparado para crear estos nuevos modelos de negocios. Parecería que el secreto está ajustarse el cinturón y animarse a salir de la zona de confort casi segundo a segundo, ya ni minuto a minuto. Así es. Diseñado para cambiar. Un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias. Ahora nos corremos un poco de lo que tiene que ver con el mundo empresario y vamos al mundo del cine. Porque un genio como es Christopher Nolan, el director, nos cuesta cómo aplicar